Patologías cardiovasculares. En primer lugar, mencionamos la hipotensión arterial, que consiste en una presión arterial baja. Es tan baja que podría llegar a provocar síntomas como vértigos y desvanecimientos. La presión de la sangre en el corazón debería ser lo suficientemente alta como para llevar oxígeno y nutrientes a todas las células del organismo y extraer de ellas los productos de desechos. No obstante, si la presión es muy alta, vendría siendo la hipertensión arterial, esta podría llegar a romper un vaso sanguíneo y causar una hemorragia cerebral y otras complicaciones. En el caso de la hipotensión arterial, esta puede ser resultado de un mal funcionamiento en los mecanismos reguladores que mantienen la presión arterial, provocando cambios en estos mecanismos de compensación, como por ejemplo el hecho de que el volumen de sangre y de expulsión de esta misma sea reducido, y anexándole la dilatación de los vasos sanguíneos. Todo esto a causa de, por ejemplo, arritmias, embolias, hemorragias y fármacos vasodilatadores. ¿Cómo ayudar al paciente en caso de una hipotensión y desmayo? Pues el simple hecho de que el paciente esté acostado, junto con la elevación de las piernas, esto puede acelerar la recuperación, ya que aumenta el flujo de sangre hacia el corazón y hacia el cerebro. Se debe evitar que el paciente haga una reincorporación rápida, pues podría producir otro desmayo. El tratamiento de la hipotensión arterial va a depender de su causa. Sin embargo, la intervención quirúrgica solamente se considerará cuando el desvanecimiento y esta hipotensión se deba a una causa como por ejemplo una valvulopatía, independientemente de la edad de la persona. Arritmias. La frecuencia cardíaca normal en reposo es de 60 a 100 latidos por minuto. Sus variaciones aparecen no solo por el efecto del ejercicio o por la inactividad, sino que también por otros estímulos como por ejemplo el dolor y las emociones. Solo cuando el ritmo es inadecuadamente rápido, que lo mencionamos como taquicardia, o es muy lento, que vendría siendo la bradicardia, o cuando los impulsos eléctricos siguen vías o trayectos anómalos, se consideran que el corazón tiene un ritmo anormal, es decir, una arritmia. La segunda patología que mencionaré entra en este grupo de arritmias. Ella se llama taquicardia auricular paroxística. Esta se presenta con una frecuencia cardíaca uniforme, rápida y de aproximadamente entre 160 a 200 latidos por minuto. Esta se acontece de forma repentina y se inicia en las aurículas. Puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas. Esta frecuencia tan rápida se debe a que un latido auricular prematuro envía un impulso a través de una vía anómala hacia los ventrículos. Se experimenta entonces como una palpitación molesta que se acompaña de otros síntomas como por ejemplo la debilidad, y generalmente el estado del corazón es normal. Se consideran episodios más desagradables que peligrosos. Una técnica para tratar un episodio de taquicardia podría ser estimular el nervio vago. Este es un nervio que llega al corazón desde el sistema parasimpático, quien se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca. Otra técnica sería frotar el cuello debajo del ángulo de la mandíbula, estimulando una zona muy sensible sobre el seno carotídeo. Y otra sería sumergir la cara en un recipiente con agua muy fría. Todo esto solo apenas comienza la taquicardia, para que así sea efectivo. Apatía es un trastorno progresivo que altera la estructura o perjudica el funcionamiento de la pared muscular de las cavidades inferiores del corazón, es decir, los ventrículos. Puede ser a causa de enfermedades conocidas o bien por una causa no identificable. Por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica. Este es un grupo de trastornos cardíacos caracterizados por una hipertrofia ventricular, es decir, el engrosamiento de las paredes de los ventrículos.
Es hereditaria. En ciertos casos también se produce en pacientes con acromegalia o feocromocitoma. El corazón aumenta de grosor y se vuelve más rígido de lo normal, lo que ocasiona una mayor resistencia a la entrada de sangre que proviene de los pulmones. Una consecuencia es el estancamiento de la sangre en las venas pulmonares y por ende un acúmulo de líquido en los pulmones, produciendo así un ahogo crónico. Además, ese engrosamiento puede obstruir el flujo sanguíneo de las paredes ventriculares, impidiendo el llenado adecuado del corazón. Entre los síntomas mencionamos desvanecimiento, dolor torácico, latidos cardíacos irregulares e insuficiencia cardíaca. Vías respiratorias. Entre ellas existen una que engloba varias. Esta se llama la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una patología que abarca, en primer lugar, la bronquitis crónica, que es una inflamación de la mucosa de los bronquios por causa ya sea química, mecánica o infecciosa. Las vías respiratorias se encuentran inflamadas y hay un aumento en la secreción, lo que da lugar a tos y a expectoración. Se considera que es crónica cuando estos síntomas se dan durante más de 90 días al año y en 2 años consecutivos, siempre y cuando no se deban a una enfermedad broncopulmonar localizada. La siguiente es el enfisema. Esta es la distensión o hiperinflación de los pulmones, existiendo un daño en las paredes de los alvéolos en los pulmones. Esto ocasiona que haya una cantidad menor de estos sacos de aire de lo normal. Estos sacos de aire no transfieren el oxígeno hacia el torrente sanguíneo como debería ser, como con la eficacia que lo deberían hacer esos sacos saludables. Debido a este daño, los pulmones pierden su elasticidad y la pérdida de elasticidad ocasiona que las vías respiratorias se estrechen, aumentando así el volumen residual, la respiración se vuelve dificultosa y prolongada y por lo tanto la expectoración es mucho mayor, es muy dificultosa. El síntoma más llamativo sería la disnea. El enfisema suele presentarse como una secuela de lo que es la bronquitis o el asma. El asma, por su parte, son episodios paroxísticos de disnea respiratoria y se producen por un espasmo bronquial, edema de la mucosa y producción de secreciones espesas en los bronquiolos, y esto da lugar a un estrechamiento de las vías aéreas que están inflamadas e hinchadas, lo que ocasiona una obstrucción en el flujo de aire a través de los pulmones. El tratamiento fisioterapéutico de la bronquitis y del enfisema son similares, o sea, van uno del otro, se llevan de la mano el uno del otro. Y los objetivos se basan en movilizar las secreciones. Para eso se hace uso de lo que es el drenaje postural, ayudando a través de vibraciones, percusiones y tos. Incluso, si el médico así lo indica, el paciente podría ingerir broncodilatadores para que ayuden a esta terapia. El otro objetivo para el control de la respiración podríamos hacerlo a través de la regulación de esta misma respiración a través del diafragma. Se hace uso de un espirómetro incentivado. Cuando el paciente ya se haya mejorado y no se encuentra en una fase aguda, se podría añadir aumento a tolerancias al ejercicio con entrenamiento físico general.